Buenos días y bienvenidos de nuevo a este canal. En el hinduismo clásico, incluso todavía hoy en día, nos encontramos con esta situación. La vida humana, cualquier vida, se divide en 4 periodos. El primer periodo, que podríamos señalar hasta los 25 años, hoy en día, antes era mucho menos, evidentemente, sería la etapa del estudiante, la etapa del célibe, del brahmachari, antes de la configuración de una familia. El segundo periodo, de 20 o 25 a 50 o 40 y tantos años, sería la etapa de padre de familia. El tercer periodo, a partir de los 50, quizás hasta los 75, sería la etapa de la renuncia. La renuncia a las ilusiones, la renuncia a ilusiones culturales, a ilusiones espurias, a ilusiones que muestran en ese momento ya de nuestra vida que están vacías. El hombre ordinario va a renunciar a esas ilusiones vacías y el buscador va también a tener que renunciar a otras ilusiones de búsqueda que también se le van a empezar a manifestar como vacías. Y a partir de los 70 o 75 vendría el cuarto periodo de la vida humana, el periodo o la época de la liberación, digamos, de los condicionamientos culturales en los cuales se ha formado nuestro yo actual. El yo que disponemos. Este yo individual, pero separado. Un yo separado y perplejo. Un yo separado, perplejo y sufriente, que no entiende su lugar en el mundo. Y ese yo, a esas edades, se empieza a comprender que es un simple artefacto cultural, que uno no está obligado a disponer de esta individualidad. Una individualidad es necesaria, no cabe duda, porque una individualidad en el fondo es una totalidad autosuficiente, pero no está obligado a vivirse como una individualidad separada y aislada del mundo, de la realidad, por supuesto de los otros, por supuesto, separada de la naturaleza y de la gran naturaleza cósmica. De forma que a partir de los 70 o 75, vamos a dar solamente unas breves pinceladas, el hombre comienza un proceso de liberación, porque comprende que la configuración humana, que por supuesto la psicología profunda conoce perfectamente, es una configuración de un yo que está dividido en sí mismo desde las primeras etapas de la infancia. No es un yo integrado, completo, armónico. Por supuesto, no es gozoso. Por supuesto, no es una autoafirmación sana en compañía de la realidad envolvente, sino por el contrario, es un yo que se autoafirma contra todo, contra la vida, contra los demás, contra la armonía cósmica. El hombre está perdido. Ese yo, configurado por la civilización a la que pertenezcamos, sea una civilización oriental u occidental, sea grecolatina, sea judeocristiana, nos da igual. Ese yo que se nos va a presentar por la cultura como el único yo
posible que puede vivir un personaje serio, una persona seria, senior, comprende que es absolutamente arbitrario. Y de hecho es un artefacto del cual nos podemos liberar difícilmente, pero que permite una liberación cuando comprendemos que es una artificiosidad absoluta, que no es natural. Una individualidad plena, completa, puede estar integrada, en contacto, cooperando. No tiene por qué estar a la contra de la realidad, sino dentro de la realidad. Pero ese aspecto último, esa etapa última de la liberación, lo vamos a dejar hoy un poco de lado y nos vamos a centrar en la tercera etapa de la vida humana y también de la vida del buscador, la etapa de la renuncia. Cuidado, que yo comprendo que hablar de renunciar hoy en día tiene sus peligros de ser malentendido y, por supuesto, el primero es de ser completamente rechazado. Nuestra cultura es la antirrenuncia. Es no soltar nada, es no dejar nada, es no abandonar nada, es no renunciar a nada. En eso se basa nuestra cultura, en coger, en ganar, en incorporar, en más, más y más. Y entonces, un hombre que entra en esa tercera etapa de la renuncia, ¿a qué va a renunciar? Va a renunciar a dos cosas. La primera de ellas va a ser a la negatividad. Y la segunda va a ser a las ilusiones espurias o infantiles que todavía actúan en él. Va a renunciar a la negatividad en todas sus formas. No esa negatividad que se puede resumir en 4 o 5 o 10 emociones humanas negativas. No. Va a renunciar a la negatividad roja de la violencia, de la agresividad, de la hostilidad. Va a renunciar a la negatividad negra de la tristeza, la nostalgia, el pesimismo, la melancolía por cómo debían ser las cosas y no son. Pero también va a renunciar a dos negatividades que no son reconocidas como tales en nuestra cultura. Lo hemos hablado en algunos otros vídeos. La negatividad blanca, que no se reconoce como negatividad. Es la negatividad de la inhibición, de la timidez, del aislamiento, del pasar desapercibido, de no comprometerse más que lo justito, sea en la vida, sea en la búsqueda. Una negatividad por la cual se vive la vida con las yemas de los dedos, porque da miedo meterse en la vida. Entonces, esas características hacen que el hombre en realidad esté continuamente dominado por el miedo, por el temor, evitando, rechazando situaciones de posibilidad de vida y rechazando situaciones de posibilidad de búsqueda. De forma que esta tercera negatividad blanca, que no lo parece o que no nos lo parece, nos lleva al aislamiento, nos lleva a la inhibición, nos lleva al desinterés, nos lleva a la indiferencia por los demás y por todo lo demás. Y es una enorme negatividad. En ocasiones incluso mucho más difícil de superar que las negatividades rojas
y que las negatividades negras, que son bien conocidas. Y por último, la negatividad azul. Una negatividad que es aplaudida, porque es la negatividad de una adaptación excesiva al mundo social, a los valores de mi sociedad, a las normas de mi sociedad, a las creencias de mi sociedad, a las actitudes, a los pensamientos. Una hiperadaptación. Y parezco un personaje francamente muy logrado, porque me he adaptado a la perfección a mi propia sociedad. De forma tal que si nazco en un país autoritario, yo soy autoritario. Si nazco en un país muy liberal, yo soy muy liberal, porque me adapto de todo corazón, sin ningún sentimiento de artificiosidad o de culpa, a los valores que se me presentan como los que hay que vivir, a las creencias que se me presentan como las únicas posibles. Y yo no voy a liberarme nunca de ellas, ni de creencias, ni de valores, sino que las voy a asumir de una forma tan intensa que yo voy a ser un personaje artificial, una verdadera marioneta en lo intelectual y en lo emocional. Seré aplaudido porque seré hiperadaptado. Nunca pondré problemas a la cultura que me envuelve. Nunca la criticaré. Nunca le veré ese aspecto que no debiera tener. Yo, si soy así, tan azul, nunca voy a poder criticar la cultura en la que vivo y por lo tanto nunca le voy a permitir que esta cultura crezca, cambie, se desarrolle, mejore, etcétera, etcétera. Muy bien, esa tarea de liberarse de la negatividad ya la hemos empezado. Cuando empezó la búsqueda, quizás a los 20 o 25, la hemos intentado ejercer durante toda nuestra etapa de padres de familia o madres de familia, pero ahora, llegado a los 50, libres de ciertas dependencias familiares, nos enfocamos en ella con muchísima más intensidad, sabiendo perfectamente que ya no nos necesitamos ninguna de esas 4 negatividades, que no las necesitamos, que además es que no son útiles para mis verdaderos propósitos. Y así comienza un camino de abandono de toda negatividad. Negatividad conocida, negatividad desconocida. Y para ver esa negatividad desconocida voy a tener que pedir ayuda. Sí, voy a tener que pedir ayuda, porque son unas negatividades muy sutiles, muy insidiosas, muy imperceptibles. Y por otro lado, llegado a la tercera etapa de mi vida, la renuncia, voy a renunciar al mundo de las ilusiones. Las ilusiones, por decirlo así, son siempre infantiles, son siempre espurias. Tengo ilusiones, más que valores. Puedo tener valores, pero muchas veces mis propios valores los vivo mediante ilusiones. Los vivo ilusionado, los vivo de alguna forma con la ilusión infantil y no con una madurez que me permite testar esas realidades que yo llamo ahora ilusiones. Pero, ¿y cuántas ilusiones tenemos los hombres ordinarios? ¿Y cuántas ilusiones tenemos los buscadores?
Puede haber muchas, no cabe duda, pero yo me voy a centrar en tres. Y las tres empiezan por P. La ilusión del prestigio, de la fama. Ilusión social, prestigio, fama. La ilusión del poder. Esa ilusión que nos permite sentirnos fuertes o sentir una cierta fuerza, pero que en realidad no nos ofrece nada sustancial de valor. Y la ilusión del progreso, del avance colectivo o individual, cuando en realidad mi yo, no está avanzando nada, no está cambiando nada, no está mejorando nada. Entonces reconozco que son tres auténticas ilusiones que tienen mucho recorrido en la vida social, que dan mucho juego, que de hecho justifican el 80 o el 90% de las interacciones sociales, pero que en verdad yo no las necesito. No las necesito ahora mismo para vivir. Prestigio. La primera, prestigio, fama, ser conocido, ser admirado, ser reconocido, ser aplaudido. En la etapa anterior de padre de familia, cuando necesitamos ejercer un rol social, incluso siendo buscadores, hay una cierta necesidad de sostener una, digamos, identidad social, un personaje social, un rol, podríamos decir. Hay una cierta necesidad. El problema está en si nos lo creemos del todo o lo ejecutamos como una acción voluntaria y consciente. He ahí la gran diferencia. Si el bombero se cree solo bombero, o el escritor se cree solo escritor, o el bombero juega a ser bombero lo mejor que sabe y el escritor juega a ser escritor lo mejor que sabe. Hoy en día, la necesidad de ser vistos y reconocidos por la mirada del otro es realmente brutal. Brutal. Yo necesito que tú me mires y veas lo que yo quisiera ver en mí. Esa es nuestra gran enfermedad. Yo no quiero que tú veas lo que yo veo en mí. Quiero que veas, cuando me miras, lo que yo quisiera ver en mí. Es así, nuestra triste realidad, digamos, narcisista o especular, es así. No pasa nada, es la enfermedad, digamos, colectiva, es la enfermedad de la cultura, no tenemos la más mínima culpa individual. Pero cuidado, que nacemos en ese fango y vivimos en ese fango y hasta algunos chapoteamos con gran placer en ese fango. Y eso es lo que no podemos admitir. Un buscador ya no admite chapotear con gusto en el fango del prestigio falso o artificial. Esa necesidad de prestigio que nos hace a todos realizar posturas, gestos, para vernos a nosotros mismos en el espejo. Cuando nos ponemos delante de un espejo, inmediatamente adoptamos la postura del cuerpo, la postura de los ojos, la postura de la cara, el ángulo que más me favorece. Lo hemos hecho todos cuando hemos sido adolescentes, no cabe duda. Cuando somos adolescentes, en la primera adolescencia, ¿no? Después de la pubertad cambia nuestro cuerpo y nos miramos en el espejo y nos miramos los granitos y nos miramos cómo nos queda el pelo, etc. Es normal, es normal. Y lo seguiremos haciendo a lo largo de toda la vida, pero no al grado de ser esclavos de la necesidad de ser vistos por ti o por los demás de esta o de esta otra forma. Don Juan, el brujo yaqui, señalaba cómo prácticamente la vida de los hombres es
un juego de posturitas delante de un espejo. Y aunque los que no creen ni en Don Juan ni en Castaneda tendrán que reconocer que esa afirmación tiene una profundidad psicológica que iguala los mayores hallazgos de la psicología profunda del inconsciente. La vida social parece consistir en ejecutar posturitas los unos delante de los otros. Y cuando no hay otros, ejecutar posturitas yo solo delante del espejo para verme así o asá, para reconocerme así o asá, para creerme que soy así o asá. Enorme intuición del chamanismo de Don Juan. Prestigio, fama, reconocimiento. Segunda, el poder. El poder. El poder que ejercemos sobre las cosas. Un poder a veces despótico y absolutamente despectivo. Manejamos las cosas, la comida, los objetos, los manejamos sin la más mínima consideración al objeto, a las cosas, a las comidas. Manejamos nuestras relaciones con los demás, siempre con un elemento de poder, de desear controlar, de desear tener garantías y seguridad de que tú me vas a hacer esto, pero solo esto y nada más. Necesitamos ese poder. Algo de poder podemos necesitar, no cabe duda. Pero cuidado con llevar esa necesidad a la exageración que proviene del miedo. El hombre que no tiene miedo no necesita ejercer demasiado poder, ni sobre las cosas, ni sobre los animales, ni sobre sus relaciones con las personas. No necesita. De hecho, el ejercicio del poder le va a sentar profundamente mal cuando lo ejerza. Y a medida que avance en el despertar, en la autorrealización, se irá dando cuenta que ejercer la falsedad del prestigio, de la fama, o ejercer la terrible falsedad de sostener una cierta forma de poder, le hace daño. Son dos experiencias que tienen un sabor desagradabilísimo ya en ese momento de su vida, en esa etapa. El hombre quiere renunciar a esas dos posibilidades indeseables en ese momento. Para vivir, para ser completo, para ser feliz, para tener una individualidad acabada, no necesito ni ese poder que he ejercido toda mi vida, ni ese prestigio narcisista, imaginario, falso, especular, que he creído necesitar toda mi vida. Y la tercera liberación va a ser un camino de liberación progresivo, natural, tranquilo, casi diríamos como espontáneo, por la propia maduración y despertar del yo, que nos permite liberarnos. La primera fase es renunciar, la siguiente fase es liberarnos. Renuncia y liberación van juntos. Yo renuncio y yo me libero. Yo renuncio y lo hago yo, pero me libero, ya no lo hago yo. Renuncio y decido renunciar. Y me encuentro con que me he liberado de ello. Es un juego dialéctico de dos tiempos muy interesante. Yo inicio la renuncia. No quiero poder, no quiero prestigio. Y sobre todo, el tercero, para que no se nos olvide,
empiezo a renunciar al falso concepto de progreso. Mi querida familia, toda la cultura que me envuelve, toda la sociedad en la que vivo y me protege, yo agradezco, son aspectos muy positivos de la dimensión humana, pero cuidado con una idealización del progreso, este sí, completamente artificial y espurio, que es un progreso de las formas exteriores sin progreso psíquico o mental. El hombre sigue siendo un adolescente, pero maneja realidades que ya no son de adolescente. O el hombre puede llegar a seguir siendo un niño y maneja cosas realmente serias, importantes para la vida colectiva. No solo me refiero a las armas, también me refiero a las ideas y también me refiero a los valores. De forma que esta hipnosis colectiva de que estamos progresando, en parte, tiene evidentemente un aspecto de verdad auténtica. Hay un progreso, nadie lo puede negar. Y además ese progreso debe ser estimulado. Pero cuidado con confundir el progreso y el logro exterior con mi progreso y mi logro interior. Prestigio, poder y progreso no solo se van a dar en los hombres ordinarios, o si se quiere, que no tienen una búsqueda muy formal. Lamentablemente, estas tres P's se van a dar igual o incluso mucho más en los buscadores, en nuestra búsqueda, en nuestra experiencia colectiva de búsqueda, lo que quiere decir, en los maestros que proponen una búsqueda, en las escuelas que proponen una enseñanza y en las instituciones o sociedades, comunidades, grupos que nos proponen un acompañamiento. Mientras yo avanzo en mi búsqueda o en mi realización. En el buscador y en la búsqueda se va a configurar muchas situaciones de poder terribles, indeseables del todo, porque si el poder en la vida es prácticamente insuperable hasta que un hombre individualmente decide lo dejo, porque ya no me sirve para nada más. La búsqueda es verdaderamente un veneno. La búsqueda de prestigio en la búsqueda, perdón por la redundancia, es igualmente otro veneno. No hay ningún éxito en el despertar ligado al prestigio, en absoluto. Y de hecho, podemos pensar que a mayor prestigio, la búsqueda estará contaminada con otros elementos del prestigio. Esta enseñanza, este maestro, esta escuela, tiene mucho prestigio. Y tenemos que analizar por qué. ¿Por qué tanto prestigio? ¿De dónde le viene el prestigio? ¿De dónde le viene la fama? ¿Qué elementos han configurado su prestigio y su fama? Es una tarea sobreañadida para los pobres buscadores que somos. He dicho muchas veces que para ser buscador hay que gastar mucha más energía que para vivir. Ya lo decía Gurdjieff. En la búsqueda del despertar, por supuesto que hay que haber satisfecho las necesidades, deseos y obligaciones de la vida ordinaria. Porque solamente siendo capaz de haberlas satisfecho y realizado con éxito, se puede un hombre plantear una tarea mucho más difícil, de mucho mayor alcance, como es el autoconocimiento, si queremos llamarle así, el despertar, la realización o la liberación, como le queramos llamar. Muy bien,
Pues en la tercera etapa de la vida, el hombre comprende perfectamente que no tiene ningún obstáculo para abandonar los restos de las emociones negativas que le quedaban y los restos o la presencia sólida de las ilusiones que compartía por participar de una vida cultural, social, por participar de una civilización que le ha configurado, que le ha enseñado a ser un individuo, un ego de tal o cual característica, de tal o cual forma de ser. Se nos ha enseñado a ser individuos separados de la naturaleza y de la realidad, por supuesto, separados de los otros. Se nos ha enseñado a ser un individuo, y un individuo no sería más que una totalidad armónica. Se nos ha enseñado cuando éramos inconscientes, cuando no teníamos criterio, cuando no podíamos comparar, cuando no nos dábamos cuenta de nada, en la época oscura de la infancia, a ser un ego separado. Y esa separación nos va a llevar a la perplejidad, al miedo, a la inseguridad, a la confusión y, por supuesto, al dolor. De forma que aunque pueda generar muchas críticas, la cuarta etapa, la etapa de la liberación del molde humano, de la forma humana configurada, el buscador va a poder reconocer en esa última etapa de su vida, ciertamente que no lo va a publicitar excesivamente. Eso es cierto. Esta va a ser una tarea mucho más íntima y que no se va a poder realizar colectivamente. Es una tarea muy individual, es una tarea muy personal. Las otras pueden ser tareas en las que uno puede estar acompañado, pero la última no. La liberación del molde humano, de la forma que se me dio en la primera infancia. Ese yo escindido que el psicoanálisis reconoce como el yo universal, el yo en el que nacemos todos, un yo escindido, separado, dividido, no único, no armónico, no completo, no feliz. Un yo que no tiene sentido, que no sabe cuál es su papel y que no sabe encontrarse una significación ni en la vida ni en la muerte. Así que en la cuarta etapa de la vida, el hombre buscará una liberación de lo más llamado por la cultura esencialmente humano. Y no tendrá ningún peligro, en absoluto. Será una tarea que realizará, por supuesto, con sensatez, con sensibilidad, con cariño hacia sí mismo y con cariño hacia los demás, en busca de una verdad, de una posibilidad de ser mejor y mayor, de avanzar en aquello que le permite la vida, de liberarse de un yo que ahora mismo es una contractura, es una carcasa que le impide vivir y que le ha impedido toda la vida vivir y respirar. Muy bien, pues quizás sobre esta cuarta época de la vida podríamos hablar en otro momento algo más, porque entiendo que en Occidente pueda ser muy discutida su posibilidad y su valor, ciertamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión.